Eran las 3:27 de la madrugada cuando el silencio en Uruapan se rompió. 3 camionetas sin placas, vidrios polarizados y 15 hombres armados se acercaban a una de las propiedades de Grecia Quirós, la viuda del exalcalde Carlos Manso. No iban a tocar la puerta, iban a entrar a sangre y fuego. Pero lo que los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación no sabían es que esa noche la historia no se iba a repetir. A kilómetros de ahí, Omar García Harfuch recibía la alerta directa del sistema de inteligencia. Coordenadas precisas. Movimiento confirmado. Inminente ataque. Harfuch levantó el teléfono y llamó a Grecia. Le pidió mantenerse bajo resguardo, esperar a las unidades. Pero la respuesta fue tajante. No, Omar, esta vez no me escondo. Es mi casa y voy contigo. En minutos, Grecia Quirós se preparó como solía hacerlo su esposo. Tomó el chaleco táctico que aún conservaba con las iniciales CM. Se colocó el sombrero negro que Carlos usaba en cada operativo y caminó hacia la camioneta sin temblar. Lo que pocos sabían era que Grecia ya había tomado entrenamiento en manejo de armas y defensa personal. Carlos siempre le dijo: en este mundo no basta con tener miedo, hay que saber dispararle. Y esa noche estaba lista. Cuando Harfuch la vio llegar al punto de reunión, no lo podía creer. Grecia no era la misma mujer que los noticieros mostraron llorando meses atrás. Era otra, fría, decidida, con una mirada que imponía respeto. Los propios agentes lo reconocieron. Tenía más temple que muchos hombres en el campo. Los helicópteros ya estaban en el aire. El cerco se cerraba. Y mientras las sirenas cortaban el viento, Harfuch pensó lo impensable. Carlos estaría orgulloso. Lo que comenzó como un ataque iba a terminar siendo el nacimiento de una nueva figura en la guerra contra el crimen. Todo comenzó horas antes del ataque. El sistema de inteligencia de Michoacán había interceptado una llamada desde Apatzingán. Una voz encriptada daba órdenes precisas. Entren, graben, que se note quién manda. Las coordenadas coincidían con una de las propiedades registradas, a nombre de Grecia Quirós, ubicada al norte de Uruapan. El mensaje fue directo. Un grupo armado del CYNG se movía hacia allá. A las 10:47, Omar García Harfuch recibió la alerta en su dispositivo táctico. Sabía que no era una amenaza cualquiera, era una incursión planeada. Minutos después, confirmó lo impensable. 3 camionetas tipo Suburban avanzaban sin placas por la salida a Los Reyes, cada una con al menos 5 sicarios. Iban equipados con fusiles de asalto, radios encriptados y drones de vigilancia. En el centro de mando, Harfuch ordenó cerrar el anillo de seguridad. 12 unidades federales, 4 estatales y 2 helicópteros Black Hawk se desplegaron en silencio. El cerco se estaba armando, pero algo más estaba por cambiar. Cuando Harfuch contactó a Grecia para informarle del movimiento, ella no dudó. Pidió ubicación, protocolo y punto de encuentro. Sabía lo que estaba en juego. Esa noche no iba a ser víctima, iba a ser parte del operativo. Mientras los agentes tácticos preparaban la estrategia, Grecia llegó al centro de operaciones. Entró sin miedo, con el chaleco táctico y el sombrero que pertenecieron a Carlos Manso, el mismo que lideró su último enfrentamiento. Harfuch la miró en silencio. Frente a él ya no había una viuda, había una combatiente. A las 11:15, el mapa táctico mostró movimiento térmico en los límites de la propiedad. Las 3 camionetas habían llegado. El protocolo cambió a rojo. Las órdenes fueron claras. Nadie entra, nadie escapa. El operativo estaba en marcha, y lo que estaba por ocurrir marcaría un antes y un después en la historia de Uruapan. Eran las 11:47 cuando todo comenzó. El aire en Uruapan se volvió pesado. La lluvia caía sobre el pavimento mientras los drones tácticos captaban movimiento. 4 siluetas armadas se acercaban al portón principal de la residencia de Grecia Quirós. Desde el centro de comando, Omar García Harfuch dio la orden: esperen la señal. No disparamos hasta confirmar intento de ingreso. Los agentes se movían en silencio, cada esquina cubierta, cada francotirador con el objetivo en la mira. Y entonces sucedió. Una chispa, un corte de cerradura, intento de acceso confirmado. El siguiente sonido fue un rugido metálico. Las luces tácticas encendieron la calle como un relámpago.
El estruendo de los motores y las sirenas rompió la madrugada. Había comenzado el enfrentamiento. Los primeros disparos resonaron contra los muros. Los sicarios respondieron con ráfagas cortas, desorientados. Intentaron retroceder a sus vehículos, pero ya era tarde. El cerco de Harfuch se había cerrado por completo. Desde los tejados, los francotiradores del Grupo Alfa abatieron a los primeros agresores. Otros 3 corrieron hacia un callejón, donde fueron interceptados por la unidad Delta. En menos de 5 minutos, el caos era total. Uno de los criminales lanzó una granada de fragmentación. El estallido sacudió el vecindario, haciendo temblar los ventanales. Los vecinos se asomaban entre el miedo y el desconcierto. El aire olía a pólvora, a tensión, a guerra. Mientras tanto, dentro de la casa, Grecia permanecía firme, observando desde la ventana con un fusil táctico asegurado. No temblaba, no parpadeaba. «No me voy a esconder», le había dicho a Harfuch. Y cumplió. Minutos después, el sonido cambió. El fuego cesó. El dron térmico confirmó la rendición de los últimos 7 agresores. 15 sicarios detenidos. 0 bajas civiles. En los vehículos incautados hallaron armas de uso exclusivo del ejército, chalecos con insignias del CJNG y teléfonos activos con transmisiones en directo. Todo quedó grabado. Mensajes, coordenadas, órdenes. Las pruebas eran claras. Esto no fue casualidad. Era un mensaje, una advertencia directa del cártel más violento del país. Pero lo que no esperaban era que esa noche el mensaje les sería devuelto con la misma fuerza. El enfrentamiento había terminado. 15 sicarios detenidos. Las calles llenas de casquillos y olor a pólvora. Pero para Omar García Harfuch, algo no cuadraba. Los agresores sabían exactamente dónde y cuándo atacar. Conocían las rutas de patrullaje, los puntos ciegos y hasta el código de acceso al perímetro. Eso solo podía significar una cosa. Alguien desde adentro filtró la información. Mientras el sol comenzaba a levantarse sobre Uruapan, Harfuch supervisaba el traslado de los detenidos. Entre los arrestados, un joven de no más de 22 años pedía hablar. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron una bomba. Nos mandaron desde Apatzingán, órdenes del viejo cuervo, pero las coordenadas las dio un comandante local. El silencio invadió la carpa de interrogatorio. Los agentes se miraron entre sí. El comandante al que se refería el sicario era Ramiro Torres, jefe de seguridad municipal, un hombre que, hasta esa madrugada, trabajaba bajo las órdenes directas de Harfuch. Esa revelación cambió todo. En minutos, la unidad de asuntos internos cruzó llamadas, revisó los mensajes interceptados y encontró lo que temían: coincidencias de ubicación, transferencias y comunicación directa entre el comandante y un operador del CJNG. La traición había nacido dentro de sus propias filas. Un enemigo con placa, con uniforme y con acceso a todo. Grecia Quirós observaba todo desde el puesto de mando. No decía nada, pero su mirada lo decía todo. Esa mezcla entre rabia y decepción era más poderosa que cualquier discurso. Por eso mataron a Carlos, murmuró, sin apartar la vista de los reportes. Porque confiábamos en los equivocados. Harfuch sabía que no podía dejarlo pasar. Ese tipo de traición no se perdona. Esa misma mañana, se emitió una orden de captura contra el comandante Ramiro Torres, pero cuando los agentes fueron por él, ya no estaba. Su casa vacía, su teléfono apagado, y en la pared, escrita con marcador negro, una frase: «Esto apenas comienza». Harfuch apretó los puños. Sabía que ese mensaje no era para él, era para Grecia. Y así, mientras el sol se alzaba sobre un Michoacán herido, Harfuch entendió algo. La guerra no se había acabado esa madrugada, solo había cambiado de rostro. El amanecer cayó sobre Uruapan con un silencio extraño. Después del fuego, del ruido, de las detonaciones, solo quedaba el eco. Los casquillos brillaban en el pavimento, como cicatrices de una noche que nadie iba a olvidar. Grecia Quirós permanecía de pie junto a los restos de una camioneta blindada. El humo aún salía del motor. En sus manos sostenía el chaleco táctico con las iniciales CM, el de Carlos. Lo miró sin parpadear. Había pasado de ser un recuerdo a convertirse en su bandera. A unos metros, Omar García Harfuch observaba el terreno con la mirada fija.
Sabía que la victoria de esa madrugada tenía un precio, uno que apenas estaban empezando a descubrir. Grecia, lo que pasó hoy no termina aquí, le dijo con voz grave. Ella volteó, con los ojos firmes, sin una lágrima. Lo sé, Omar, pero esta vez vamos a ir hasta el fondo. El viento soplaba entre los árboles. Las sirenas se apagaban una a una. El amanecer parecía un alivio, pero no lo era, porque los dos sabían que esa noche solo fue la primera batalla. Mientras revisaban los informes, descubrieron algo más. En los teléfonos confiscados había mensajes cifrados que apuntaban a una red de protección política, funcionarios locales vinculados al Viejo Cuervo y a un grupo de empresarios que financiaban operaciones del cártel. Esa información no podía salir a la prensa. Era demasiado peligrosa, demasiado real. Harfuch cerró el maletín de evidencias y le dijo en voz baja: «Vamos a cazarlos, uno por uno». Grecia lo miró y asintió. Ya no era la viuda del alcalde. Ya no era solo la mujer que perdió a su esposo por la corrupción. Era una nueva fuerza, una figura que el crimen no vio venir. Ambos hicieron un pacto silencioso, sin palabras, sin firmas. Solo una promesa entre miradas, por Carlos y por Michoacán.